Había un hombre que creía firmemente que Dios le había dicho que dejara a su esposa por otra mujer más joven. Había orado, había confirmado su decisión, había encontrado señales por todas partes. Pero cuando examinamos la verdad, amados hermanos, en este momento hay tres voces compitiendo por tu atención, y una de ellas podría estar engañándote completamente. ¿Cuántas veces nos encontramos en la encrucijada de la confusión, preguntándonos si esa voz que escuchamos en nuestro interior proviene del Todopoderoso, del adversario de nuestras almas, o simplemente de nuestra propia mente turbada? Charles Spurgeon, ese gigante de la fe, nos enseñó que el discernimiento no es un lujo espiritual, sino una necesidad vital para todo creyente que desea caminar en la verdad. ¿Cuántas decisiones has tomado creyendo que era la voz de Dios, cuando en realidad era solo el eco de tus propios deseos? ¿Cuántas veces has confundido los susurros del enemigo con la sabiduría divina? Spurgeon decía que sin discernimiento, somos como navegantes sin brújula en medio de una tormenta furiosa. La primera voz que debemos examinar con lupa es la más engañosa de todas, la voz de nuestra propia mente. Esta voz es astuta porque habla en primera persona, porque conoce nuestros anhelos más profundos, nuestros temores más secretos y nuestras justificaciones más elaboradas. Cuando nuestra mente habla, lo hace con una familiaridad que puede confundirnos. Nos dice exactamente lo que queremos escuchar, justifica lo que ya hemos decidido hacer y presenta argumentos que parecen razonables a nuestros ojos carnales. Como dice Proverbios 16:25, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. La mente humana, herida por el pecado, tiene una capacidad extraordinaria para el autoengaño. Puede tomar versículos bíblicos fuera de contexto para justificar nuestros caprichos. Puede presentarnos escenarios donde somos los héroes de nuestra propia historia, donde nuestros deseos se disfrazan de llamados divinos. Spurgeon observaba que la mente carnal es como un abogado corrupto que siempre encuentra precedentes legales para defender lo indefendible. Nos convence de que nuestra ira es justa indignación, que nuestra codicia es prudencia, que nuestra desobediencia es libertad cristiana. ¿Cómo reconocer esta voz mental? Primero, por su urgencia. La mente siempre tiene prisa, siempre presiona para actuar ahora, sin consultar, sin orar, sin esperar confirmación. Nos dice, es ahora o nunca, no puedes perder esta oportunidad, ya has esperado suficiente. Segundo, por su autocentrismo. La voz de la mente siempre nos coloca en el centro del universo. Todo gira alrededor de nuestros derechos, nuestras necesidades, nuestro bienestar, nuestra felicidad. Raramente nos desafía a sacrificarnos por otros o a buscar primero el reino de Dios. Tercero, por su resistencia a la corrección. Cuando presentamos nuestras ideas divinas a hermanos maduros en la fe, la voz mental se molesta. Se irrita cuando otros no ven la claridad de nuestra revelación. Se ofende cuando nos piden que esperemos o que busquemos más confirmación. La Escritura nos advierte en Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Nuestro corazón, nuestra mente, puede fabricar revelaciones que satisfagan nuestros deseos más egoístas. Spurgeon contaba la historia de un hombre que creía firmemente que Dios le había dicho que dejara a su esposa por otra mujer más joven. Había orado, había confirmado su decisión con versículos mal interpretados, había encontrado señales por todas partes, pero cuando examinamos su situación con la lente de la palabra completa, descubrimos que su revelación contradecía claramente los principios eternos de Dios sobre el matrimonio. La voz de la mente es especialmente peligrosa porque puede imitar el lenguaje espiritual. Utiliza frases como Dios me mostró, el Señor me dijo, tengo paz al respecto. Pero esa paz puede ser simplemente el alivio temporal que siente la carne cuando encuentra una justificación para sus deseos. Hermanos, no desprecien la importancia de someter nuestros pensamientos al escrutinio de la palabra. Como nos enseña 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo.
La mente regenerada es un instrumento maravilloso en las manos de Dios, pero la mente sin renovar es un terreno fértil para el autoengaño. Por eso Pablo nos exhorta en Romanos 12:2 a ser transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento. Spurgeon solía decir que la mente humana es como un espejo empañado que distorsiona todo lo que refleja. Cuando miramos las circunstancias a través de nuestros propios lentes, empañados por el pecado, vemos lo que queremos ver. Interpretamos las señales según nuestras conveniencias. La voz mental también se caracteriza por su inconsistencia con el carácter de Dios. Si esa voz te lleva a la amargura, al resentimiento, a la división, a la desobediencia a la palabra escrita, puedes estar seguro de que no proviene del trono de la gracia. Dios nunca se contradice a sí mismo. ¿Has notado cómo nuestra mente puede tomar una situación difícil y crear 1000 escenarios catastróficos? Nos hace imaginar conversaciones que nunca sucedieron, nos prepara para batallas que tal vez nunca libraremos, nos llena de ansiedad sobre futuros inciertos. Esta es la voz mental trabajando en contra de la paz que Dios desea darnos. La Escritura nos dice en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. La voz de Dios siempre nos llevará a pensamientos que honran estos principios. Otra característica de la voz mental es su tendencia a magnificar nuestros problemas y minimizar el poder de Dios. Nos hace creer que nuestras circunstancias son únicas, que Dios no entiende nuestra situación particular, que necesitamos tomar el control porque Él se está tardando demasiado. Spurgeon enseñaba que cuando la mente habla, frecuentemente usa el lenguaje del temor. Nos dice, ¿y si esto no funciona? ¿Y si Dios te ha olvidado? ¿Y si has perdido tu oportunidad? Pero recordemos que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. 1 Juan 4:18. La voz mental también tiende a aislarnos. Nos convence de que nadie más entendería nuestra situación, que no necesitamos consejo, que podemos resolver todo por nosotros mismos. Nos aleja de la comunión con otros creyentes maduros que podrían ayudarnos a ver nuestros puntos ciegos. Hermanos, la diferencia entre la sabiduría humana y la sabiduría divina es como la diferencia entre una vela y el sol. Nuestra mente puede producir cierta luz, pero es limitada, vacilante y fácilmente extinguida por los vientos de las circunstancias. Para vencer esta voz engañosa, debemos cultivar el hábito de la meditación en la palabra. Como nos dice el Salmo 1:2-3, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Cuando nuestra mente está saturada de verdad bíblica, es más difícil que los engaños encuentren espacio para crecer. También debemos desarrollar la práctica de consultar con hermanos espirituales maduros antes de tomar decisiones importantes. Proverbios 27:17 nos recuerda que hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. No permitan que sus deseos disfrazados de revelaciones divinas los lleven por senderos de destrucción. Aprendan a reconocer cuando es su propia voz la que habla, cuando es su propio corazón el que manufactura respuestas convenientes a sus dilemas espirituales. Si verdaderamente amamos la verdad, más que nuestras comodidades, si realmente deseamos agradar a Dios, más que complacernos a nosotros mismos, entonces debemos desarrollar la humildad para reconocer cuándo estamos siendo engañados por nuestra propia sabiduría. Si este mensaje está tocando fibras sensibles en tu corazón, te invito a suscribirte a este canal, donde continuaremos explorando estas verdades transformadoras. Y no olvides adquirir nuestro ebook, 21 días para restaurar tu intimidad con Dios, que encontrarás en el primer comentario fijado. Este recurso te ayudará a profundizar en tu relación personal con el Todopoderoso y a discernir su voz con mayor claridad. Pero existe otra voz aún más siniestra, una que ha perfeccionado el arte del engaño durante milenios, la voz del enemigo de nuestras almas. Amados hermanos, si la voz de nuestra mente es engañosa, la voz del adversario es letal. Satanás no viene con cuernos y tridente,
anunciando sus intenciones malévolas. No, él viene como ángel de luz, citando las Escrituras, presentando argumentos que parecen espirituales y razonables. Desde el huerto del Edén, su estrategia no ha cambiado. ¿Con qué Dios os ha dicho? Siembra dudas sobre la palabra de Dios, cuestiona su carácter, presenta alternativas que parecen más atractivas que la obediencia simple y directa a los mandamientos divinos. La voz del enemigo es supremamente inteligente. Ha estudiado la humanidad por miles de años, conoce nuestras debilidades, nuestros patrones de pensamiento, nuestras justificaciones favoritas. Como un cazador experto, sabe exactamente qué cebo usar para cada presa. ¿Cómo reconocer esta voz diabólica? Primero, siempre viene acompañada de una sensación de urgencia destructiva, pero diferente a la urgencia mental. Mientras nuestra mente nos presiona por conveniencia, el enemigo nos presiona hacia el pecado, hacia decisiones que sabemos en nuestro espíritu que están mal. La voz del adversario tiene una característica particular: nos hace sentir justificados en nuestra rebelión. Nos convence de que Dios es demasiado estricto, que sus mandamientos son arcaicos, que merecemos mejor trato del que estamos recibiendo. Como dice 2 Corintios 11:14, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Escuchen atentamente. Cuando esa voz interior los lleva a cuestionar la bondad de Dios, a dudar de su amor, a rebelarse contra su autoridad, pueden estar seguros de que no es el Espíritu Santo quien habla. El Espíritu siempre glorifica a Cristo, siempre exalta la palabra, siempre nos lleva a una mayor sumisión al Padre. El enemigo es maestro en el uso selectivo de las Escrituras. Tomará un versículo fuera de contexto para justificar lo injustificable. Les recordará las promesas de bendición, pero omitirá las condiciones. Les hablará del amor de Dios, pero ignorará su santidad. Les mencionará su gracia, pero pasará por alto su justicia. ¿Recuerdan cómo tentó a Jesús en el desierto? Usó las mismas Escrituras, pero distorsionando su propósito. Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti. Pero Jesús conocía la palabra completa, no fragmentos convenientes. La voz del enemigo también se caracteriza por sembrar división. Mientras Dios nos llama a la unidad, el diablo fomenta conflictos. Nos susurra que tenemos razón y todos los demás están equivocados. Nos infla con orgullo espiritual. Nos hace creer que somos más santos, más iluminados que nuestros hermanos. ¿Has notado cómo después de ceder a esta voz experimentas vergüenza y culpabilidad? Esa es su firma. Te promete libertad, pero te entrega esclavitud. Te ofrece placer, pero te da dolor. Te garantiza ganancia, pero te lleva a la pérdida. Como dice Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Otra característica distintiva es su capacidad para sembrar temores irracionales. Nos llena de ansiedad sobre el futuro. Nos hace imaginar escenarios catastróficos. Nos paraliza con «y sí», que no tienen fundamento en la realidad ni en la palabra de Dios. El adversario también nos ataca a través de comparaciones destructivas. Nos hace mirar a otros y sentirnos inferiores o superiores. Nos roba la gratitud, mostrándonos lo que no tenemos. Nos quita el contentamiento haciéndonos envidiar las bendiciones ajenas. Su voz es especialmente activa durante los momentos de vulnerabilidad, cuando estamos cansados, desanimados, solos o enfrentando pruebas difíciles. Aprovecha nuestras heridas emocionales para susurrar mentiras sobre nuestro valor, nuestro propósito, nuestro futuro. ¿Cómo nos habla específicamente? A menudo a través de pensamientos que parecen nuestros. Dios no te ama realmente. Nunca cambiarás. Ese pecado no es tan malo. Una sola vez no importa. Nadie necesita saberlo. Te mereces esto después de tanto sacrificio. La voz enemiga también utiliza a personas para transmitir sus mensajes. No toda crítica o consejo que recibimos viene de corazones puros. Algunas veces, el adversario usa bocas humanas para sembrar desánimo, división o tentación en nuestras vidas. Pero, hermanos, tenemos armas poderosas contra estos ataques. Efesios 6:11 nos dice: «Vestíos de toda la armadura de Dios,
para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. No estamos indefensos ante sus estratagemas. La palabra de Dios es nuestra espada del Espíritu. Cuando Jesús fue tentado, respondió cada ataque con «Escrito está». Necesitamos conocer las Escrituras tan íntimamente que podamos discernir inmediatamente cuando algo contradice la verdad revelada. La oración es nuestro refugio. Cuando sentimos esos pensamientos destructivos, debemos llevarlos inmediatamente al trono de la gracia. Santiago 4:7 nos promete: «Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros». También necesitamos la comunión con otros creyentes maduros. El enemigo prefiere aislarnos, porque en el aislamiento somos más vulnerables a sus engaños. En la luz de la comunidad cristiana, sus mentiras se vuelven más evidentes. El enemigo también es maestro en el timing. Sabe exactamente cuándo atacar. Después de una gran victoria espiritual, cuando estamos celebrando, nos susurra pensamientos de orgullo. Después de una derrota, cuando estamos desanimados, nos bombardea con pensamientos de desesperanza y abandono. ¿Han notado cómo sus ataques son más intensos cuando estamos creciendo espiritualmente? Cuando comenzamos a orar más, a leer más la Biblia, a servir con mayor dedicación, es entonces cuando experimentamos las tentaciones más fuertes. Esto no es casualidad, es una estrategia calculada. La voz del adversario también se especializa en atacar nuestra identidad en Cristo. Nos recuerda constantemente nuestros fracasos pasados, nuestros pecados anteriores, nuestras debilidades actuales. Nos dice que somos impostores, que no merecemos la gracia, que Dios está decepcionado de nosotros. Pero hermanos, cuando Cristo murió en la cruz, no solo pagó por nuestros pecados, sino que también destruyó el poder acusador del enemigo. Apocalipsis 12:10 lo llama el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Pero esa acusación ha perdido su poder legal gracias a la sangre del Cordero. Otra táctica diabólica es la gradualidad del pecado. Rara vez nos tienta con pecados grandes de inmediato. Comienza con pequeñas concesiones, pequeñas mentiras, pequeñas desobediencias. Nos dice que son insignificantes, que no importan, que podemos manejarlas. Pero como la rana en el agua que se calienta gradualmente, no nos damos cuenta hasta que estamos hirviendo en transgresión. El adversario también conoce nuestras heridas emocionales y las usa como puertas de entrada. Si fuimos rechazados, nos tentará con amargura. Si fuimos traicionados, nos empujará hacia la desconfianza. Si fuimos abandonados, nos susurrará que Dios también nos abandonará. Es importante entender que el enemigo no puede leer nuestros pensamientos, pero sí puede observar nuestras reacciones, nuestros patrones de comportamiento, nuestras debilidades manifiestas. Como un cazador experimentado, estudia a su presa antes de tender la trampa. Su voz también se caracteriza por la incoherencia espiritual. Un momento nos infla con orgullo religioso, haciéndonos sentir superiores a otros. Al momento siguiente, nos hunde en la desesperación, haciéndonos sentir indignos del amor de Dios. Esta montaña rusa emocional es una de sus firmas distintivas. ¿Cómo podemos fortalecer nuestras defensas contra estos ataques? Primero, debemos alimentar nuestro espíritu más que nuestra carne. Como dice Gálatas 5:16, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Segundo, necesitamos mantener cuentas cortas con Dios, no permitir que el pecado se acumule en nuestras vidas, porque cada transgresión no confesada es una puerta abierta para más ataques enemigos. Tercero, debemos cultivar la presencia constante de Dios en nuestras vidas. El salmista dice en el Salmo 16:8, «A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido». También debemos recordar que tenemos autoridad sobre el enemigo en el nombre de Jesús. Lucas 10:19 nos dice, «He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». La intercesión de otros creyentes es otra defensa poderosa. Cuando Job oró por sus amigos, Dios cambió su cautividad. La oración mutua en el cuerpo de Cristo
crea una red de protección espiritual que el enemigo no puede penetrar fácilmente. Recordemos que el diablo es un enemigo derrotado. Cristo ya lo venció en la cruz. Su tiempo es limitado, su poder es restringido y su destino está sellado. No permitamos que sus rugidos nos intimiden cuando sabemos que es un león sin dientes reales contra los hijos del Altísimo. La próxima vez que escuches esa voz que te lleva a dudar de Dios, a rebelarte contra su palabra, a justificar el pecado, a sembrar división, reconócela por lo que es, la voz del enemigo derrotado que solo puede operar en la medida en que le abramos la puerta de nuestros corazones. Pero en medio de este campo de batalla de voces, existe una que corta a través de la confusión como una espada de doble filo, la voz del Todopoderoso. Amados hermanos, después de analizar las voces engañosas de nuestra mente y las mentiras destructivas del enemigo, llegamos ahora al tesoro más precioso que un creyente puede poseer, la capacidad de reconocer la auténtica voz de nuestro Padre Celestial. La voz de Dios no grita para competir con las otras voces. No necesita elevar su tono, porque posee una autoridad inherente que trasciende todo clamor humano o diabólico. Como nos dice Isaías 30:21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. ¿Cómo reconocer esta voz divina? Primero, siempre está en perfecta armonía con su palabra escrita. Dios nunca se contradice a sí mismo. Si esa voz interior te lleva a algo que contradice las Escrituras, puedes estar seguro de que no viene del trono del Altísimo. Como dice 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La voz de Dios produce paz, incluso en medio de circunstancias difíciles. No es la falsa tranquilidad que viene de evitar la realidad, sino esa paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento. Es la misma paz que Jesús prometió cuando dijo, «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo». Cuando Dios habla, sus palabras edifican, nunca destruyen. Pueden confrontar, pueden corregir, pueden desafiar, pero siempre con el propósito de restaurar y fortalecer. Como dice Efesios 4:29, «Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes». La voz del Señor también se caracteriza por su paciencia. Mientras nuestra mente nos presiona y el enemigo nos apresura, Dios nos da tiempo para procesar, para consultar su palabra, para buscar confirmación en oración. Él no tiene prisa porque sus planes son eternos y perfectos. ¿Han notado que cuando Dios habla genuinamente, sus palabras producen convicción sin condenación? Nos muestra nuestro pecado no para aplastarnos, sino para liberarnos. Nos revela nuestras fallas no para avergonzarnos, sino para sanarnos, como dice Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La voz de Dios siempre nos lleva hacia una mayor semejanza a Cristo. Nos desafía a amar más profundamente, a perdonar más completamente, a servir más desinteresadamente. Nos empuja fuera de nuestra zona de comodidad, pero siempre hacia propósitos que glorifican su nombre y bendicen a otros. Cuando el Padre Celestial nos habla, frecuentemente lo hace a través de su palabra iluminada por el Espíritu Santo. Un versículo que hemos leído cientos de veces, de repente cobra vida nueva, se vuelve específicamente relevante para nuestra situación actual. Es como si Dios encendiera una luz sobre esas palabras para nuestro corazón específico. También nos habla a través de las circunstancias ordenadas por su providencia. Puertas que se abren cuando hemos orado. Puertas que se cierran cuando no es su tiempo. Personas que aparecen en el momento exacto con las palabras precisas que necesitamos escuchar. La voz de Dios a menudo viene acompañada de una profunda convicción interna que no podemos explicar racionalmente, pero que sabemos en nuestro espíritu que es verdad. Es ese saber que sobrepasa el conocimiento intelectual, esa certeza que no depende de evidencias externas. ¿Cómo podemos cultivar mayor sensibilidad para escuchar su voz?
Primero a través de la oración contemplativa, no solo hablando a Dios, sino aprendiendo a escucharlo. Como dice el Salmo 46:10, «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Segundo, mediante el estudio diligente de las Escrituras. Mientras más conocemos su palabra, más fácil es reconocer su voz cuando habla a nuestro corazón. Los pastores conocen la voz de sus ovejas, y las ovejas conocen la voz de su pastor. Tercero, a través de la obediencia a lo que ya nos ha revelado. Jesús dijo en Juan 7:17, «El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios». La obediencia aumenta nuestra capacidad de discernimiento espiritual. Cuarto, necesitamos limpiar nuestro corazón de todo lo que interfiere con la comunicación divina. El pecado no confesado es como estática en una radio que impide recibir la señal claramente. Como dice el Salmo 66:18, «Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado». La voz de Dios también se confirma a través del consejo de hermanos maduros en la fe. Él frecuentemente usa el cuerpo de Cristo para validar lo que está hablando a nuestro corazón individual. Proverbios 11:14 nos dice, «Donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad». Es importante entender que Dios puede hablar de muchas maneras, a través de su palabra, la oración, las circunstancias, otros creyentes, la creación, e incluso ese susurro apacible que Elías escuchó en la cueva. Pero todas estas formas siempre estarán en armonía con su carácter revelado en las Escrituras. Cuando Dios habla, sus palabras llevan autoridad divina. No necesitan ser defendidas o justificadas extensamente. Tienen el peso de la eternidad, la solidez de la verdad inmutable. Como dice Isaías 55:11, «Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe». La voz del Altísimo también produce fruto duradero en nuestras vidas. Mientras las voces falsas pueden dar resultados temporales, la palabra de Dios permanece para siempre y produce transformación genuina y permanente en aquellos que la reciben con fe. Otra característica distintiva de la voz divina es su capacidad de traer esperanza en medio de la desesperación. Cuando todo parece perdido, cuando las circunstancias nos abruman, su voz corta a través de las tinieblas como un rayo de luz celestial. Como prometió en Jeremías 29:11, «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis». La voz de Dios también se caracteriza por su timing perfecto. Nunca llega demasiado temprano ni demasiado tarde. Puede parecer que se tarda según nuestros cronómetros humanos, pero siempre llega en el momento exacto según su calendario eterno. Como dice Eclesiastés 3:1, «Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora». ¿Han experimentado esos momentos cuando están leyendo la Biblia y de repente un versículo salta de la página directamente a su corazón? Esa es la voz de Dios hablando a través de su palabra escrita, iluminada por el Espíritu Santo para su situación específica. Es crucial entender que Dios frecuentemente habla en susurros, no en gritos. Requiere que aquietemos nuestro corazón, que silenciemos las voces externas e internas que compiten por nuestra atención. En 1 Reyes 19:12, Elías no encontró a Dios en el viento fuerte, ni en el terremoto ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. La voz del Señor también nos llama a la santidad personal. Mientras las otras voces nos empujan hacia la autocomplacencia, Dios nos desafía a ser más como Jesús. Nos confronta amorosamente con áreas de nuestras vidas que necesitan transformación. Como dice 1 Pedro 1:16, «Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo». Cuando Dios habla, sus palabras frecuentemente vienen acompañadas de instrucciones específicas para la acción. No son meras reflexiones filosóficas, sino directrices claras para nuestro caminar diario. Nos dice no solo qué creer, sino también cómo vivir esas creencias. La voz divina también trae claridad a situaciones confusas. Mientras nuestra mente puede crear 1000 escenarios y el enemigo puede sembrar cientos de dudas,
Dios corta a través de la confusión con verdad simple y directa. Como prometió en 1 Corintios 14:33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Es importante recordar que desarrollar la capacidad de escuchar la voz de Dios es un proceso gradual. No sucede de la noche a la mañana. Requiere práctica, paciencia y sobre todo hambre espiritual genuina. Como dice Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. También debemos estar dispuestos a actuar sobre lo que Dios nos revela. Santiago 1:22 nos advierte: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. La obediencia aumenta nuestra capacidad de escuchar más claramente la próxima vez. La voz de Dios nunca contradice su carácter inmutable. Es siempre verdadera, siempre justa, siempre amorosa, siempre santa. Si lo que creemos escuchar va contra estos atributos divinos fundamentales, podemos estar seguros de que la fuente no es celestial. Hermanos, desarrollar la capacidad de discernir la voz de Dios no es un lujo espiritual, es una necesidad absoluta para todo creyente que desea caminar en sus caminos perfectos. En un mundo lleno de voces contradictorias, necesitamos esa brújula infalible que solo su voz puede proporcionar. No se conformen con la confusión, no acepten las imitaciones baratas, busquen diligentemente, oren fervientemente, estudien cuidadosamente, hasta que puedan distinguir con claridad la voz de su pastor de todas las voces falsas que compiten por su atención. Amados hermanos, hemos recorrido juntos este camino del discernimiento espiritual, aprendiendo a distinguir entre las voces que compiten por nuestra atención, la voz engañosa de nuestra mente, las mentiras destructivas del enemigo y la voz verdadera y confiable de nuestro Padre Celestial. Que este mensaje los haya equipado con las herramientas necesarias para navegar con sabiduría las decisiones de sus vidas. Recuerden que el discernimiento no es un don reservado para unos pocos, sino una capacidad que Dios desea desarrollar en cada uno de sus hijos. Los animo a que se suscriban a este canal para continuar creciendo en sabiduría espiritual. No olviden darle me gusta a este video, compartir sus reflexiones en los comentarios y adquirir nuestro ebook 21 días para restaurar tu intimidad con Dios, que encontrarán en el primer comentario fijado. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo los acompañe siempre. Nos vemos en el próximo video que aparecerá en su pantalla.